están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal informó que en el primer semestre de 2015 se generaron más de 80,000 plazas que benefician incluso a ciudadanos de entidades colindantes. Dicen que sostener los empleos existentes y generar más oportunidades laborales son los ejes rectores de esa dependencia. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Amalia García, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno capitalino. Amalia, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Amalia, entras a lo que sería este relevo, esta nueva fase de la administración de Miguel Ángel Mancera, en un área en donde pues, el Distrito Federal tiene una característica muy importante, que es esta creación o generación de empleos que de alguna manera rebasa los límites de la propia capital, pero que también representa un indicador muy claro de lo que sucede en el país. Absolutamente. La verdad es que el reto es gigantesco, porque en una situación tan compleja como la que hoy está viviendo el país y el mundo, lo que se requiere es primero mantener todos los empleos que ya existen, que no se pierdan empleos, esa es una necesidad, pero además se requiere que haya nuevos empleos. Hay una gran cantidad de jóvenes que están egresando de las instituciones de educación y que requieren empleo. Y si a esto le sumas efectivamente la presión de las entidades vecinas, que es una presión real, aquí vienen a trabajar diariamente 1,5 millones de personas. Bueno, la presión es brutal. A lo mejor la palabra que brutal les resulta excesiva, pero 1,5 millones de personas no residen aquí y van y vienen diariamente, trabajan en esta entidad. Entonces, ¿cómo hacer para garantizar estos empleos? Y además, como ha dicho el doctor Mancera, empleos que tengan una característica que hoy en el mundo es la que se pone en el centro. Bueno, en el mundo que habla de los derechos de los trabajadores, obviamente, y es empleo digno, un empleo que garantice este empleo con todos sus derechos, no con el salario mínimo que hoy existe fijado nacionalmente por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que es ya inaceptable, absolutamente inaceptable. Entonces el reto es ese trabajo decente, ese salario digno, generar empleos en una entidad que tiene la presión que existe. Bueno, creemos que se puede hacer, porque aquí hay una oferta de mano de obra extraordinariamente importante y hay múltiples y diversas calificaciones en esta mano de obra. Aquí están algunas de las instituciones más importantes del país formando a los jóvenes, no solo las públicas, el Instituto Politécnico Nacional, obviamente, en el ámbito de los conocimientos del siglo XXI. Está la UNAM, pero están las instituciones privadas, hay una infraestructura, es decir, existen condiciones para que se generen los empleos decentes, salarios dignos que se requieren, pero el reto, sin embargo, efectivamente es un reto muy fuerte por las condiciones que hay de la economía. Y el doctor Mancera lo que ha señalado y en reuniones que hemos tenido ha planteado que esa tiene que ser una de las prioridades, el salario, y por supuesto hay un planteamiento nacional que ya se presentó, que en la Cámara de Diputados avanzó, está detenido en el Senado. Yo no diría que estancado, ojalá que en el próximo periodo ordinario de sesiones lo retomen, y es aumentar el salario mínimo, porque el actual es insostenible. Lleva más de 30 años que no se mueve. México es el país de la OCDE y el de América Latina en el último lugar en lo que se refiere a movimientos en el salario mínimo. Entonces, ¿cómo hacerle? Bueno, pues con gran iniciativa, con diálogo con los empresarios, con las instituciones educativas, con los instrumentos que tiene el propio gobierno y la propia Secretaría del Trabajo, el Instituto de Capacitación para el Empleo, de tal manera que se genere, yo diría, un paquete integral de opciones y de acciones para buscar empleo y salario digno. El gobierno del Distrito Federal lleva rato hablando del salario mínimo, no creo yo que sea una muy buena idea, porque solo 1% de los trabajadores formales gana menos de 2 salarios mínimos, el 99% restante gana más. Entonces, pues no creo que sea una discusión relevante. Más relevante sería el tema de la informalidad,
porque ahí tenemos a 30 millones de mexicanos, solamente 20 millones formales y 30 millones informales. Y ahí, pues creo que sí hay un montón de cosas que se pueden hacer, algo que puede ser atractivo. Aprovechar, por ejemplo, que en la ley federal del trabajo, la última reforma, se permite la contratación por horas, no necesariamente por una semana de 40 horas, algo relevante en términos del cambio tecnológico en el mundo. ¿Ustedes han pensado algo en términos de economía informal, de contratación por horas, trabajo flexible? Bueno, Magario, yo diría, y me parece muy importante esta reflexión tuya, la hemos hecho también en la propia Secretaría del Trabajo del Gobierno y el propio doctor Mancera y el equipo, junto con la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad, que está revisando el tema de salario mínimo. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? Que la informalidad, que por supuesto es un reto acabar o disminuir, bajar la informalidad, tiene como un elemento que si el salario mínimo no se mueve, a veces puede resultar que para alguien es mejor mantenerse en la informalidad, porque si le vas a pagar 70 pesos a alguien al día, pero en la informalidad gana 200 pesos, pues entonces no hay un incentivo para ir a la formalidad. Yo coincido totalmente con lo que dice la CEPAL, con lo que dice Alicia Bárcena. Un tema toral en México es el tema de salario mínimo. No se ha movido y tiene que moverse para que mejoren los indicadores económicos, pero también como un incentivo para que la informalidad disminuya y la gente sienta atractivo pasar a la formalidad. Mientras el salario sea tan bajo, y cuando digo bajo me estoy refiriendo a lo que las propias instituciones académicas y quienes revisan salario mínimo y la pobreza señalan, ¿cuál debería ser por lo menos el salario mínimo de una persona? El que le permita la canasta básica alimentaria. Si alguien no tiene un salario mínimo que le permita la canasta básica alimentaria, bueno, pues estamos en el desastre. La gente va a buscar cómo va a alimentarse y si ese es el camino, es la informalidad, lo hará. Entonces el reto es qué medidas tenemos que tomar. Por supuesto que hemos estado estudiando eso. El tema del salario mínimo, del aumento del salario mínimo es uno fundamental, no es el único. También la capacitación es esencial, una mano de obra cada vez más calificada, dependiendo del tipo de industrias, de empresas, de requerimientos que hay, y empatar esos requerimientos con una calificación, dándole calidad, es decir, con un capital humano realmente calificado, se puede empatar. La Ciudad de México es una ciudad que, por ejemplo, para hablar solamente de algunos cuantos de los aspectos, en el ámbito turístico tiene una gran potencialidad. Aquí llegan millones de personas, de turistas. Bueno, pues se requiere una mano de obra calificada. Yo diría que entre las cosas que nos resultan muy importantes y son un orgullo, es que están calificados los meseros de la Ciudad de México como los mejores del mundo, entre los mejores del mundo. Eficiencia, atención, en fin. Bueno, pues esa mano de obra calificada y que además esté mejor pagada, la Ciudad de México la requiere. Hay que empatarlo con las necesidades de los empresarios de la industria hotelera, restaurantera, turística, pero también, por supuesto, ahorita vengo de una feria del empleo, por cierto, en Azcapotzalco, en donde están ofertando 105 empresas empleos, y lo que encontramos, que además es uno de los asuntos que ha planteado el gobierno de la ciudad, es oferta, pero además de las empresas que están aquí, a personas que vivan cerca, para que no tengan que sufrir estos traslados que son insoportables de horas y horas. ¿Cómo llega un trabajador, del nivel que sea, a un empleo después de 2 o 3 horas de trasladarse? Bueno, pues llega agotado. ¿Qué capacidad, qué calidad, qué rendimiento va a haber, qué productividad? Pues ninguna, o bueno, no digo que ninguna, la gente hace milagros, muy poca. La realidad es que entonces se requiere también diseñar con las ofertas de empleo las distintas vocaciones, con las distintas regiones que hay en la ciudad, cómo se forma, cómo se califica esa mano de obra, esa oferta, y cómo empatamos con los empleadores, de tal manera que digan, vamos a pagar mejor, porque además lo que estamos recibiendo es de mayor calidad. Bueno, ese diálogo con las empresas y con las instituciones de educación está.
Amalia, yo veo sin duda como mexicano, pues que los salarios de los mexicanos, incluyendo los del DF, deberían de ser más altos, que la gente que deberíamos de tener una mano de obra más calificada. A mí me parece que esas son unas buenas aspiraciones, pero lo que honestamente no me queda muy claro es cómo le vamos a hacer para que se puedan transformar en realidad. Yo nunca entendí cuando se hizo el planteamiento de incrementar los salarios mínimos. Veo ahí una especie de incongruencia. El trabajo no lo crea el gobierno de la ciudad, lo crean las empresas. Y el aumento del salario mínimo, pues no solamente afecta a los que ganan un salario mínimo, puede afectar también a los que ganan más de un salario mínimo. Y existe entre el empresariado el temor de que este contagio encarezca los costos. Entonces, como que hay un contrasentido. Subir los salarios es bueno para el que los recibe, pero no es bueno para el que los tiene que pagar. ¿Y cuál efecto domina? Pues ahí es donde me parece que se quedó atorada la discusión. Yo nunca me quedó claro, honestamente, una respuesta por parte del gobierno del Distrito Federal en esa materia. Efectivamente, se congeló un poco la discusión. ¿Cómo retomarían ustedes ese tema? Bueno, es un tema que efectivamente se ha estudiado de manera muy puntual. Primero, antes de entrar al fondo del tema, que me parece muy importante, yo diría, ¿por qué Alemania, a quien le va muy bien, aumenta el salario mínimo? Porque quienes dicen, es que el salario, si se mantiene en precariedad, va a generar mejores empleos y mejor economía. Bueno, yo pongo el ejemplo de Alemania, o el ejemplo de Canadá, o de Francia, o de Inglaterra, o de Estados Unidos. Si el criterio para poder tener riqueza y crecimiento fuera bajísimos salarios, pues esos países estarían en la lona. Porque incluso el presidente Obama hace aproximadamente un año hizo un anuncio de aumento de salario mínimo, porque tiene un efecto positivo en la economía, porque genera mayor consumo, más capacidad de compra. Es decir, es un elemento positivo. Por supuesto que hay que ser cuidadosos con esto. No se trata de destrozar la economía. Pero el problema en México, de acuerdo con lo que el gobierno de la ciudad y los expertos han estudiado, es que el salario mínimo está amarrado, vinculado a otros precios. En las leyes, por ejemplo, se dice una multa, pues tantos salarios mínimos. Los precios están amarrados al salario mínimo. Si se separan, si se desindexan, es decir, no los estás vinculando al salario mínimo, si los desligas efectivamente, para decirlo en un término que la gente entiende muy claramente, entonces el salario mínimo pudiera aumentar para que la gente pueda tener por lo menos esa canasta básica alimentaria, y por supuesto con una decisión de que vaya creciendo, impacta positivamente en el consumo, en la economía, pero no lo vinculas a otros precios. Esa es la propuesta, y tomando en consideración que ya en varios países de América Latina, para no hablar solo de Europa o de Estados Unidos, se ha hecho eso, se ha hecho en Uruguay, se ha hecho, bueno, a lo mejor decir Brasil ahorita ya resulta muy polémico, pero se ha hecho en Uruguay, se ha hecho en Nicaragua, en varios países, y resulta positivo, claro, en un diálogo con los empresarios y generando un acto positivo. ¿Qué ha hecho el gobierno de la ciudad por su parte? Porque efectivamente los empresarios en la Ciudad de México se rigen por lo que establece la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y si ellos dicen yo pago el que está fijado por la comisión, están en su derecho de acuerdo con la ley, con la ley y el Estado de Derecho que nos rige. Pero el gobierno de la ciudad, que está haciendo este planteamiento, decidió ir a dar ejemplo, como se dice, con sus hechos, dar ejemplo con su propia acción. Y entonces determinó que ningún trabajador ni trabajadora del gobierno de la ciudad, de los 222,000 que existen, recibiría el salario mínimo fijado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, sino más. Y también en un efecto que lo que se ha ido constatando es que ha resultado muy bueno con los empresarios, es aquellos que son proveedores del gobierno de la ciudad o los que licitan para trabajar con el gobierno de la ciudad. Un requisito que ya se estableció es que tienen que pagar más que el salario mínimo establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que son los 70 pesos en números redondos absolutos, y el gobierno de la ciudad lo que ha planteado es que sean al menos 82. Y yo reitero, ¿por qué 82?
porque los estudiosos señalan que por lo menos 82 y que debería ir creciendo a por lo menos 171 es lo que permitiría que una gente se alimente, que no caiga en una pobreza alimentaria que es inaceptable. Entonces, se ha hecho un análisis de conjunto puntual, caso por caso, para mejorar los salarios mínimos, pero empezando por la propia acción del gobierno de la ciudad. Y se ha decidido nombrar a los empresarios, proveedores, a los que licitan con el gobierno, como empresarios salarialmente responsables. Bueno, ellos tienen el incentivo de que van a ser contratados por el gobierno de la ciudad cubriendo los requisitos que marca la ley. Bueno, pues ahí está el planteamiento. Amalia García, secretaria del Trabajo del Gobierno capitalino, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La elección de la nueva dirigencia nacional del PRI define la ruta que seguirá el priismo rumbo a la elección presidencial de 2018. Con el acuerdo ya establecido para que el todavía diputado Manuel Fabio Beltrones sea candidato de unidad, él se perfila como el nuevo dirigente nacional de ese partido. Con una militancia de 47 años, fue gobernador de Sonora, ha sido presidente de ambas cámaras del Congreso, subsecretario de Gobernación y yo añadiría uno de las figuras fundamentales para la negociación política en México en las últimas décadas. O sea, hablar de Manuel Fabio Beltrones es hablar, es cierto, de un personaje que fue parte del priismo del pasado, del régimen presidencialista absoluto, pero también fue uno de los elementos de la transición, de el pactar con la oposición la posibilidad del cambio, la posibilidad de las reformas, un interlocutor que se convirtió para los partidos de oposición en un ente confiable. Sin duda alguna, aquello que se negociaba con Manlio, sabían, era algo que definitivamente iba a llevarse a la práctica y no se iba a cuartear. La decisión del presidente de la República de llevar o de aceptar, impulsar, diría yo, la propia candidatura de Manlio está a partir de esta lógica que ha llevado el gobierno de Peña Nieto de encontrar figuras que sean aceptables más allá del grupo compacto, que por supuesto siempre está ahí presente. Es esta discusión que teníamos sobre, pues, ¿qué prefieres, lealtad o eficiencia? Y aquí estás tratando de combinar de alguna manera los dos factores, ¿no? Sí, Manlio Fabio Beltrones es probablemente el político más importante que tiene el PRI después del presidente. Durante los últimos 10 años ha sido determinante de toda la negociación. Es probablemente uno de los que mejor entendió cómo debería funcionar el PRI en democracia, a diferencia de cómo había funcionado anteriormente. Fue el coordinador parlamentario de ese partido en el Senado durante el gobierno de Felipe Calderón, y ahora fue el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Y aquí hay una cosa que vale la pena recordar: desde 97 no ha habido ningún partido que tenga mayoría en la Cámara de Diputados, y por lo tanto desde 97 la Cámara de Diputados era una cosa espantosa. Todo el tiempo había conflicto, pleito, era muy difícil que pasaran las cosas en esa Cámara. Los últimos 3 años esa Cámara hizo prácticamente lo que Manlio les fue diciendo. Esa es una capacidad notoria, que creo yo que es lo que reconoce ahora el presidente Peña, y deja pasar a alguien que yo no diría que no es leal. Yo creo que la lealtad en este caso no debe estar en duda, pero no es del grupo más cercano, eso sí, y deja entrar a Manlio aquí, y esto muestra una de las grandes habilidades que tiene Peña Nieto. Yo sé que está de moda criticar al presidente y todo el mundo dice que es burro y cosas por el estilo, pero no lo es. Creo que ha mostrado con mucha claridad la capacidad que tiene para tomar estas decisiones, que son bien complicadas. El primer caso fue cuando en lugar de imponer a su candidato en el Estado de México, deja pasar a Erubiel porque si no se le iba a complicar. Repite el asunto cuando mueve de la presidencia del PRI al exgobernador de Coahuila porque se convertía en un lastre, Humberto Moreira. Después cuando pues proceden contra el Baester Gordillo, que había sido muy importante durante la campaña y luego pues hasta el bote fue a dar, y ahora no toma a alguien de su entorno, sino que trae a alguien de fuera, dentro del PRI, pues, pero que tiene una capacidad, creo yo, demostrada. Sin duda, Manlio Fabio Beltrones pues es una gente que tiene talento,
y lo ha demostrado muchas veces. A mí me gustaría enfocarme a las tareas que tiene por delante y pues no, son tareas de mucha trascendencia para el país. Lo escuchaba en unas primeras declaraciones que hacía y me parece que puso mucho énfasis en que ahora el PRI tendría que ser un punto de apoyo para el presidente de la República, en que las reformas que efectivamente ya se aprobaron por la vía de este acuerdo en el Pacto por México, pues ahora lo que tendrían que impulsar son los resultados de las reformas. Las reformas ya están, las leyes secundarias ya están, sin duda él fue una pieza central en esto, pero lo que todavía no están son los resultados deseados, por lo menos no en todas ellas. Y bueno, pues ahí aparentemente el PRI va a tomar las riendas y de alguna manera, pues, o hasta donde pueda, hasta donde esté a su alcance, tratará de que estas reformas empiecen a producir resultados. A mí me parece que eso es importante porque, bueno, pues eso significa conseguir el apoyo de los grupos de interés, el apoyo de los grupos legislativos y sin duda creo que eso es algo de lo que vamos a empezar a ver una vez que sea designado presidente del partido. El otro tema que creo que es importante, pues es la organización de las elecciones del año entrante. Aquí Macario me dirá la cifra precisa, creo que son 11 o 12 elecciones de gubernaturas, en algunos casos complicados, ¿no? Veracruz, entre otros, creo que es el que viene a la mente, y pues esto me parece que le da al PRI una oportunidad de ir afinando la maquinaria a nivel de distintas entidades, todas muy importantes, en donde habrá procesos electorales, pero no solo eso. Creo que se va a aprovechar el viaje para que la maquinaria del PRI esté bien aceitadita con miras al 2018. Y en eso, pues a mí me parece que Manlio es probablemente una de las personas mejor calificada para hacer esa tarea. No quiere decir que vayan a ganar carro completo, simplemente quiere decir que van a dar una buena pelea en la elección de candidatos y por supuesto en todo lo que implica el proceso electoral. Y finalmente me parece que hay un reto adicional para el PRI y de ese sí no tengo una idea muy clara de cómo lo van a enfrentar, que es atraer el voto joven. El PRI ha tenido problemas con ello. Estamos hablando de 14 millones de jóvenes que van a votar por primera vez en el 2018 y pues eso sí puede ser un factor decisivo en la elección. Si no atraen a los jóvenes en el PRI, van a tener problemas por buena maquinaria electoral que tengan. Eso lo tienen todos los partidos como gran desafío y de ahí el surgimiento de estas candidaturas independientes que luego atraen precisamente a aquellos jóvenes. Dos figuras importantes en esta toma de decisión. Por un lado, la de César Camacho como el presidente nacional del PRI saliente y que pues se ubica directamente para coordinar a los diputados de su partido en la Cámara, hacer el trabajo de Manlio. Alguien diría, pues se trató de un enroque. Pues sí, esto es más o menos lo que sucedió. El otro tema es la otra figura que me parece que pues también sale fortalecida en esto, que es el caso de Aurelio Nuño, el jefe de la oficina de la presidencia, que fue mencionado como posible competidor y que pues finalmente comienza a aparecer como una persona que tiene la suficiente capacidad como no solamente estar en los entretelones del poder, sino también participar, ser parte de la propia estrategia del PRI. Ahí están figuras importantes, cercanas al presidente, que podrían tener una proyección mayor en el futuro, ¿no? Sí, el mismo presidente del PRI saliente, en los días previos a que se empezara a ver claramente ya, como se decía en los viejos tiempos, la bufalada, impulsando a Manlio Fabio, estuvo hablando acerca de Aurelio Nuño y decía pues que cumple con todos los requisitos para ser presidente del PRI, pero hay una duda al respecto porque se había estado enfatizando el que debe haber tenido un puesto de elección para poder llegar a ese nivel. Es una cuestión que podría discutirse, pero creo que no es el caso actual. Pero creo que sí, efectivamente, esto coloca a Aurelio Nuño ya en una posición más pública. Él es el jefe de la oficina de la presidencia, por decirlo de alguna manera, que ha estado fundamentalmente en operación interna, y esto no es notorio para la población, pero creo que esto ya lo empieza a colocar en una posición desde donde probablemente pudiera
pudiera incluso empezar a pensar en las elecciones de 2017, que es cuando juega el Estado de México, de donde es Aurelio Nuño. Entonces, me parece que en esa dirección van. El próximo año hay elecciones en 12 estados. Entre esos 12 están Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Los 3 que se ganaron con una alianza PAN-PRD en el 2010. De esos 3, Puebla es muy interesante porque si el PRI logra ganar Puebla, pues descarrilan al principal candidato que tiene Acción Nacional en este momento, que es el gobernador Rafael Moreno Valle de ese estado. Ya le ganaron en esta elección de este año, no logró tener mayoría de votos el gobernador en Puebla, y me imagino que una de las cosas que le estarán preocupando al señor Manlio Fabio es pues que Puebla debe ganarlo el PRI para con eso quitar a uno de los competidores por la presidencia. Rápidamente, creo que otro reto que tiene el PRI por delante es el tema de los independientes. Algo mencionamos hace rato, pero de manera muy breve. Bueno, yo creo que los grandes partidos, los partidos tradicionales, tienen algunos problemas serios de cómo enfrentar la competencia de los candidatos independientes. Recuerdo una encuesta que se ha publicado hace pocos días, me parece que fue el periódico Reforma, en donde apunta, ¿no? Sin duda, Andrés Manuel López Obrador en las preferencias electorales. Del periódico, pues está bien, pero bueno, pues es lo que publica Reforma. Yo no puedo decir que publiquen otra cosa. Pero bueno, en ese orden lo presentaron, pero también, pero no me refiero a Andrés Manuel. Andrés Manuel ya es una constante en las elecciones, ¿no? Entonces ese no es un factor nuevo. Los factores nuevos pueden ser Margarita Zavala, puede ser, por ejemplo, el Bronco. Es muy pronto para decir, pero lo que sí existe es la probabilidad de que haya candidatos independientes que puedan ser figuras fuertes, además de la tradicional de Andrés Manuel, y pues los partidos, todos, no solo el PRI, pero principalmente el PRI le va a tener que dar la batalla con una estrategia específica, porque si no le pueden comer el mandado también por ahí. Pero yo creo que al respecto, Manlio Fabio Beltrones ha estado planteando ya en qué dirección se va a mover, ha estado hablando de la renovación del partido. Creo que le queda claro que no les fue bien en esta elección de 2015 y los estados que vienen van a ser muy importantes. Uno de los momentos en los que yo creo que gana la presidencia del PRI es cuando su candidata en Sonora logra derrotar a Acción Nacional, y no solo a Acción Nacional, sino en cierta manera pues al mismo Peña Nieto. Entonces creo que se fue colocando por su propia fuerza. Nada más que el único interrogante que ahí queda es si Manlio Fabio Beltrones seguirá siendo un posible candidato para el 2018. La experiencia es de un Roberto Madrazo que se apoderó del partido y lo hundió, y que ahora pues habría que ver si desde la presidencia del PRI se construye una candidatura. Dentro de un año lo platicamos. Los estatutos lo permiten. Eso sí. La realidad, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que sucede en función también del resultado electoral. En un año platicamos. En un año platicamos. Aquí siga con nosotros un año. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con ustedes cambios en lo económico, otra vez dolores de cabeza para la economía mexicana. Esto es Dinero y Poder. La economía del país no crece ni crecerá, dicen, al ritmo esperado. Analistas económicos consultados en julio por Banco de México redujeron su pronóstico para este 2015. Estiman que la economía mexicana crezca 2.55% en el año frente a una estimación preliminar de 2.6%. También consideran que el precio del dólar, que ya nadie lo controla, cerrará el año en 15.64. Si nos va bien, estaríamos en más o menos por ahí, pero bueno, lo cierto es que el tema tanto de crecimiento como de estabilidad empieza a tener pues la parte oscura. Hoy aparecieron datos otra vez de caída en confianza del consumidor, que no es que digamos un indicador que nos define cosas muy concretas, pero de lo que hemos visto es datos buenos en consumo, muy buenos de crecimiento en ventas minoristas. Sin embargo, atorones todavía en otras partes que lo que producen es este gran interrogante, si tan siquiera se podrá llegar a un crecimiento arribita del 2%. Pues yo creo que no se va a llegar, Israel. ¿Al 2 no? Al 2 pues, ligeramente arriba, sí, pero no al 2,5% que aparece en la última encuesta del Banco de México. Y hay varias razones para ello. Mira, está sucediendo una cosa muy especial con la economía mexicana. Si uno observa hacia atrás, los primeros 5 o 6 meses del año, efectivamente ve más noticias buenas que malas. O sea, ves
crecimiento de consumo, de ventas, por supuesto crecimiento de producción, crecimiento de inversión, crecimiento de exportaciones no petroleras, más o menos en magnitudes razonables. Pero cuando uno empieza a ver la cosa hacia adelante, no en términos de hacer pronósticos hacemos todos los analistas y luego no se cumplen, no, ese no es el punto. El punto es que ya hay algunos indicadores que nos señalan que la economía mexicana está en un proceso de debilitamiento muy pequeño, es muy moderado, pero no deja de ser debilitamiento. Hay varios, por ejemplo, los indicadores adelantados. La última cifra del INEGI otra vez tuvo una caída para el mes de junio. Una caída muy chiquita, insisto, pero ya van 9 meses seguidos, para el mes de junio, ¿no? Julio. Sí. Perdón. Si vemos, por ejemplo, el tema de las expectativas, tienes razón, las expectativas, pues es una cuestión de conducta, es una cuestión psicológica. Las del consumidor acaban de disminuir según lo que se publica hoy, pero las de los productores, esas vienen cayendo todo el año, sobre todo en temas de si van a invertir más en sus empresas. Y lo que está verdaderamente poniéndose feo, no encuentro otra palabra, color de hormiga, es el tema del petróleo y las finanzas públicas. El petróleo, no porque haya caído el precio del petróleo, ese es un factor importante, sino porque ya se juntaron varias cosas. Mira, en los primeros 6 meses del año se cayó la producción de crudo 9% respecto al año pasado. El precio del petróleo, que parecía que empezábamos el año en los niveles más bajos, $40 por barril, llegó a junio a 55, o sea, parecía que ya la estábamos librando, se regresó a los niveles de principio de año. El presupuesto, Hacienda anunció que iba a hacer un recorte de gasto en febrero, pero no lo hizo, pues por las elecciones que estaban en medio, pero ya lo empezó a hacer, eso es un hecho. Es un recorte de 120,000 millones, 0.7% del PIB, que en estimaciones de tu servidor le va a costar en crecimiento económico más o menos unas 2 o 3 décimas para este año. ¿Por qué? Porque va a haber menos demanda de bienes y servicios, una situación de más astringencia por parte del gasto del gobierno. ¿Okay? Entonces, pues ya el 2,5% no se cumple, ya estás hablando de 2.2, 2.1%. Y la cosa se pone complicada para adelante porque este año estuvimos protegidos por las coberturas petroleras y a pesar de que el precio del petróleo ahorita está en 41, Pemex lo está vendiendo en 71 por la cobertura, por ese seguro que se llama cobertura petrolera. El año entrante no va a haber cobertura. No, sí va a haber cobertura, pero más o menos como a 50, más o que menos. No sirve de gran cosa. Entonces, esa cobertura, digamos, quiere decir que se los puedes vender más caro de lo que esté en ese momento. Entonces, el año entrante sí va a haber un bajón de los ingresos petroleros, aunque no bajara el volumen. Y por lo tanto, probablemente, ya lo veremos en cosa de un mes, el gobierno va a tener que ajustarse el cinturón otra vez en materia de gasto. Entonces, bueno, pues cuando le sumas esto y luego en el factor externo, las consabidas aumentos de tasa de interés que traen ahí bailando al tipo de cambio y a las bolsas de valores en varios países, pues no es un buen escenario como para fortalecer la actividad económica en México, desafortunadamente. Yo creo que vamos a seguir en esta pequeña resbaladilla de descenso en los próximos meses. En vez de presupuesto base cero, vamos a hacer un presupuesto cero. Porque no va a haber ya en serio. Yo me había equivocado durante este año y creo que es una equivocación en la que no se puede en tu vida, pero pero este año, espérame. El problema de la autocrítica se genera adhesiones. Entonces... No, pero creo que en este caso sí hay muchas adhesiones. Creo que no soy el único que está equivocado en esto y es en asociar el movimiento del peso contra el dólar con el asunto de las tasas de interés. Hay una relación, pero creo que es mucho menor de lo que yo pensaba. Y esto, la verdad es que ya lo habíamos platicado hace 2 o 3 años. Luego, pues, por otros asuntos nos fuimos metiendo en esta discusión acerca exclusivamente del mercado financiero, es decir, tasas de interés, están jalando el dinero, etcétera. Pero creo que lo que estamos viendo más bien es un proceso de caída generalizada de precios de bienes primarios contra el dólar. Es decir, el fortalecimiento del dólar no ocurre solo con las monedas. El peso mexicano, el euro o el yen se han depreciado 20% en el transcurso de los últimos 18 meses. Las monedas latinoamericanas es mucho peor.
monedas mejores que las nuestras, solamente hasta donde recuerdo hay 3, el franco suizo, la corona sueca y el otro ya se me olvidó, pero ahorita me acuerdo. Creo que la rupia india, pero también. Sí, son 3, o sea, es muy poquito. Sí, porque pero la caída es en todo lo demás, lo cual se complica porque esto está asociado con una caída de la economía china, que es bastante más seria de lo que se había pensado. En China la economía tenía que haberse empezado a balancear entre inversión y consumo. En 2009 esa era la estrategia del gobierno chino, pero con la gran depresión o gran recesión que tuvimos en ese año, el gobierno optó por volverle a meter dinero a la inversión para tratar de que la economía no cayera, tuvieron éxito, pero esto generó ya un proceso de burbuja financiera, sobre todo de deudas en China, que los ha metido en un problema mayúsculo del que ya no pueden salir y no saben cómo salir. En este momento, hasta donde se sabe, la deuda que puede estar en problemas en China ronda el 150% del PIB chino. Eso es muchísimo dinero. Mucha gente dice, no, pero tienen reservas y no les alcanza. No alcanza. Los datos que ellos están publicando ya son cada vez menos creíbles. Empresas serias como Oxford Economics o Lombard Street, también allá en Gran Bretaña, estiman que la economía china está creciendo ya ahorita 4% anual. No 7 como dicen ellos y no mucho menos el 12, que fue cuando jalaron el precio de todo hacia arriba. Entonces, si esto es cierto, vamos a tener una caída bastante más prolongada de los bienes primarios y esto implicaría que aún con el movimiento de las tasas de interés, el peso mexicano no va a poder recuperarse como originalmente yo había pensado, lo cual significa que sí puede uno pues ya hacer cuentas con 16 pesos por dólar y no con 15 como había yo dicho hace un par de meses. Ya para este año y probablemente para el próximo, sin duda. El problema, perdón, Mauricio, nada más es esto ligado además a lo que podría ser un problema para los propios Estados Unidos en función de un dólar demasiado caro que les abarate las importaciones y les haga cada vez más caro exportar, aunque sabemos que no es lo Sí, es cierto, aunque todavía no le quita, digamos, empuje. La economía de los Estados Unidos está creciendo a ritmos del 2.3%, la previsión para el año es 2,5%, o sea que ahí la llevan y es la economía más grande del mundo. Y qué bueno, porque si no, entonces estaríamos en aprietos aquí en México. Esto que dice Macario creo que es un reto, es un desafío adicional para nosotros por 2 razones. Lo de China, porque si se siguen desacelerando van a tener la tentación de devaluar su moneda. Ojo, en China la paridad la controla el gobierno, no el mercado. Sí. Entonces, si el gobierno chino decide devaluar, nos va a poner en aprietos porque se van a abaratar los productos chinos en Estados Unidos y pues entonces eso no nos quita ventaja. Pero el otro punto es el tema del tipo de cambio. La gran duda que está surgiendo entre los analistas y seguramente entre los amigos del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda es, oye, ¿y si la paridad se queda en 16.20, 16.30 y no en 15.60 como dicen los analistas de la encuesta de Banjico, qué le va a pasar a la inflación en México? Pues ahí hay un riesgo. Porque la verdad es que el tipo de cambio no se había trasladado a inflación por lo que dijo Macario, se bajaron los precios de los energéticos, se bajaron los precios de las materias primas. Ese colchón ya se acabó. Hubo representantes empresariales mexicanos la semana pasada que decían, señores, nosotros efectivamente tuvimos ahorros de costos y por eso aguantamos el incremento de la paridad, pero ese colchón ya se acabó. Si la paridad se sigue arriba, pues vamos a empezar a subir los precios porque ya no nos da. Yo no digo que vaya a suceder, nomás digo que es un riesgo y ese es un riesgo que tenemos que ir monitoreando, por supuesto, aquí en el programa, con mucho detenimiento, porque puede hacer que la autoridad mexicana tenga que tomar medidas más severas en materias de tasas de interés y probablemente en materia de gasto público para contener esa tormenta que parece que se está formando. Yo soy menos pesimista en términos de la tormenta, digo, todo lo que dijo Mauricio ahorita es correcto, pero creo que el impacto de la caída de los precios de bienes primarios todavía da mucho margen. Es decir, por ejemplo, el hierro ha caído más de 50% en precio. Entonces, aunque tu depreciación es 20, tienes margen. Incluso el maíz.
El maíz ha caído 25% en precio internacional, el trigo y el arroz igual. El movimiento de 20%, pues todavía te da tiempo. Entonces, Pero hay otros productos que no, sí. ya no hay forma de seguirlo controlando. Por eso, pero a ver, ¿cuánto representa cada uno? O sea, los que estamos, estos son de la mayor parte de los productos de bienes primarios. Luego tenemos una gran caída de precios en energía, en electricidad y va a haber una reducción de precio en gas los próximos meses porque ya están empezando a utilizar los gasoductos para traer gas de Texas, que es mucho más barato que el que comprábamos en barco. Eso también va a ayudar, lo cual no quiere decir que no pueda existir este incremento en la inflación, pero creo que el riesgo es un poco menor. Esa es la única diferencia aquí. Y lo de monitorear, pues ya hay que estar monitoreando. Y la alza en la tasa de interés en Estados Unidos, que definitivamente va a pegar de una u otra manera. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el tema educación, la evaluación que se hace y los malos resultados obtenidos. Esto es Dinero y Poder. Los alumnos que terminan la preparatoria en nuestro país no son capaces de entender un texto y de hacer cuentas. De acuerdo con los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, denominado PLANEA, antes de egresar, el 81.2% de los estudiantes resuelve de manera deficiente o no comprende los problemas matemáticos, mientras el 64% tiene estas calificaciones en lenguaje y expresión oral. PLANEA, esta prueba sustituyó lo que era originalmente en la prueba enlace, y ahora esto representa un primer dato que no es tan fácil de comparar con lo anterior porque se trata de otros indicadores y que no necesariamente se pueden, comparar con los mismos datos. Hay dos elementos también que hay que considerar. Uno, no se pudo evaluar lo que fueran las vocacionales del Politécnico por el problema derivado del paro que se dio, y en el caso de la UNAM porque la UNAM dice que ellos no le entran. Primero una cuestión sobre esto de la UNAM. A mí me parece que esto está muy mal. Es decir, la Universidad Nacional Autónoma de México insiste en que ellos se miden solitos. Yo no tendría problemas si ellos se financiaran solitos. Pero como están financiando con impuestos de todos los mexicanos, creo que todos tenemos el derecho de que esa institución sea transparente y se evalúe junto con todos los demás. Probablemente sea, como se cree, la mejor universidad de México. Y entonces pues todos podremos aprender de ellos, pero a lo mejor no es así y entonces tienen que ir corrigiendo cosas. Sería muy bueno porque otra vez son impuestos de todos. En términos de lo que ocurrió con la prueba, no hay gran diferencia contra otros resultados, no son estrictamente comparables como tú bien decías, pero coinciden mucho. Si uno ve los exámenes PISA que ha presentado México desde 2003, los datos no son muy diferentes de esto. Es una situación bien complicada. En México ya tenemos muchísima gente en educación media superior, hemos ido mejorando la cobertura. Antes pues casi nadie llegaba a prepa, ahora sí, prácticamente el 80% de los jóvenes mexicanos llegan a prepa, pero solo la terminan la mitad. Es decir, para que los amigos del auditorio puedan tener los datos más con numeritos, hay más o menos 2 millones de niños o jóvenes mexicanos de 18 años. La mitad de ellos no termina prepa o no la estudia. La otra mitad sí termina. Esa mitad que termina, el 80% no puede hacer cuentas y el 60% no puede leer. Lo cual significa que nada más tenemos un 20% de mexicanos que termina preparatoria, que puede más o menos avanzar. El asunto es que avanza el 80% de los niños que salen de prepa entran a universidad. Esto significa que pues probablemente 4/5 partes, 80% de esos niños entran, o jóvenes entran a la universidad sin estar calificados para la universidad. Y no dudo que salgan de la universidad con título. Y luego viene la gran queja, es que no hay empleo para los profesionistas. Oiga, es que esto es una pachanga desde el principio. La verdad es que cuando uno ahora sí que da la vuelta al pasado y la experiencia personal, que no es por supuesto ningún tipo de indicador que se puede manejar, pero que era cuando le hacíamos a la academia en la UNAM, uno buscaba en un grupo de 50 alumnos alrededor de 4 o 5 que eran aquellos que eran los interlocutores, los que tenían un mínimo, y luego tenías el problema de un montón de muchachos, muchachas por supuesto, que simplemente tenían tales niveles de deficiencia
que no podías avanzar y que es cierto, a la hora que finalmente realizaban los exámenes, pues era una tragedia. Era una tragedia y se terminaba planteando la disyuntiva de, pues yo los paso y que la vida los seleccione. Eso está muy mal. Y eso es el problema. Bueno, pero ahí te va. Yo no soy especialista en la UNAM ni conozco de todas las carreras, pero conozco varios casos en donde yo creo que la UNAM reconoce las deficiencias de los alumnos que tiene. Pues aquí están ya los resultados de las... vienen de afuera, digamos. Sí, bueno. Y de adentro, bien de afuera y bien de sus propias prepas, que es donde no están haciendo no se están midiendo, y eso es lo que Macario creo que está reclamando con justa razón. Pero al mismo tiempo entonces hacen grupos de los alumnos destacados y ahí los van llevando, ¿no? Los van pastoreando en el buen sentido de la palabra al transcurso de toda su carrera profesional, y entonces salen unos alumnos pero de primerísima, que se van a las mejores universidades del mundo, que son los grandes investigadores, pero que son grupitos muy chiquitos. Entonces, efectivamente, yo creo que ahí es donde está el reconocimiento implícito, pues de que hay un problema. Yo creo que esta evaluación es útil, porque como bien señalan las autoridades educativas de nuestro país, va a constituir un punto de referencia. Si tú no puedes administrar lo que no mides, y aquí está la medición, y esta medición es el punto de partida, y de aquí en adelante pues no vamos viendo si se va mejorando, si se va quedando igual o si se va empeorando. Me llamó muchísimo la atención cuando yo leí el comunicado que hacen las autoridades educativas de nuestro país de la prueba, porque lo hacen exactamente al revés de lo que tú leíste al principio de esta sección, en donde ellos destacan que hay 36% de alumnos que en la parte de lectura están en bien, o en aceptable, porque bien no, dicen aceptable, ¿no? Y 18% en el caso de las matemáticas. Entonces, ¿qué te dices? Oye, pues que la mayoría, medio no, o sea, está completamente vacío en matemáticas y está bastante vacío en la parte de lectura. Pero bueno, no importa, eso es anecdótico. Lo que creo que sería muy importante a partir de esta medición es que las autoridades pudieran pronunciarse, bueno, que ya sabemos cómo estamos. No es distinto de otras mediciones, o sea, ya estamos cayendo en una situación de sobrediagnóstico, esto ya no lo sabíamos. ¿Y la solución dónde está? O sea, ¿qué es lo que se necesita para que los jóvenes de prepa aprendan mejor a leer? Bueno, más que a leer, algunos no sabrán leer bien, pero el problema no es que no sepan leer, es que no comprenden lo que leen. Y segundo, que pues no saben la parte de matemáticas básicas, ¿no? ¿En dónde está la deficiencia? Está en la instrucción, en la pedagogía, está en los materiales, está en los programas, está en todo junto. ¿Y cuándo lo vamos a empezar a solucionar? Ya digo, de estos diagnósticos los hemos visto desde hace varios años. No te queda más que esperar que la reforma educativa comience a funcionar para aquellos que de alguna manera entren al sistema a nivel primaria, y que allí es donde, primaria y secundaria, que es ahí donde se tienen que dar estas herramientas, que si no las tienes, yo recuerdo muchos maestros en la universidad que se dedicaban en el primer semestre a regularizar, a enseñar otra vez pues lo básico, porque no podían avanzar en la medida en que los alumnos... Bueno, pero entonces lo que está bien, entonces necesitamos un esquema de transición, porque no nos vamos a esperar 15 años a que las generaciones de la reforma educativa lleguen a la prepa. Totalmente. Sí. A ver, aquí hay algo que es muy interesante. Nosotros suponíamos que México tenía un problema educativo, pero lo supimos con certeza en 2003, que ese fue el primer examen PISA. De 2003 a 2015, 12 años, el avance es prácticamente nulo. Entonces, si en 2003 se hubieran tomado las decisiones, esos 15 años a los que se refiere Mauricio ya estarían prácticamente cubiertos. Ahorita en 2015 hay que tomar decisiones. La primera decisión verdaderamente importante fue la reforma educativa en lo que yo llamo primera etapa, que consistió en recuperar más o menos el control de esto, y que todo mundo esté consciente de que necesitamos evaluarnos, porque esto que tú acabas de decir, si no mides no puedes mejorar, pues es algo que no estaba claro en el sistema educativo para muchísimos maestros, y creo que muchos padres de familia también. Ya está, entonces ahí va. Ahora necesitamos pasar a la segunda etapa, que consiste en averiguar exactamente en dónde está el problema para empezar a resolver. Y ahí me parece que no ha habido discusión suficiente todavía. Creo que sí hay que empezar a ver qué hacemos, porque una cosa importantísima que hay que hacer es asignar mejor el tiempo. Necesitamos que los niños vayan más horas a la escuela. Están yendo 4 horas y media en la mayor parte de las primarias todavía. Más días también, ¿no? Días ya van muchos, pero van 4 horas y media, no sirve. Entonces necesitamos que vayan 6 horas. Esto tenía problemas
problemas con el asunto del sindicato porque no querían quedarse más tiempo, algunos tenían 2 o 3 plazas. Y hay también problemas de escuelas, que en una misma escuela tenías 2 o 3 turnos y entonces no había luz. Eso se tiene que resolver. Y necesitamos que esas 6 horas que estén en la escuela las dediquen a aprender cosas que sirven, que tienen que ver con español, con matemáticas, con ciencias y reducir ciencias sociales. Yo quiero insistir en esto, que ya lo he comentado. México destina 25% del tiempo de niños y jóvenes a estudiar ciencias sociales. Es un tema muy importante, pero no tanto como para llevarse 25%. El país civilizado y avanzado que está más cerca de nosotros es Suecia y le destina 13% del tiempo. Entonces, reduzcamos a la mitad ciencias sociales y demos más tiempo a que entiendan cómo leer bien, porque ¿para qué estudias ciencias sociales si no puedes entender un párrafo? Y el siguiente, digamos, paso ya a nivel universidad es la vinculación entre universidades y empresas, Sí, sistema claro. productivo, porque si no estás teniendo a los únicos que puedes en este momento rescatar, que definitivamente luego no saben ni a dónde se tienen que ir. No, y la solución que hacen las empresas es darles 6 meses para que trabajen ahí estudiando. Esto es anecdótico, totalmente anecdótico. Por una gran empresa multinacional hace algunos años nos decía, los ingenieros de la UNAM son de los mejores del mundo, yo conozco de muchos países. Si supieran hablar inglés, les daría chamba al triple de los que tengo. Ese es otro de los problemas. Mauricio González Macario Esquetino, gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes. Muchísimas gracias y muy buenas noches.